una sesión más de nuestro taller de catecismo. Continuamos con el artículo del credo. Primer artículo del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Artículo que encierra muchas cosas. Ya hablamos de la creación del universo y ahora entramos en la creación del hombre. Hoy estudiaremos la primera parte de esos dones concedidos a Adán y Eva. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adán y Eva nos enseña el catecismo, fueron creados en un estado de santidad, de justicia original. A través de la Sagrada Escritura, del catecismo, del magisterio de la Iglesia, vamos viendo cómo esa santidad de justicia, estado de santidad y de justicia original, no era otra cosa más que la participación de la vida divina. Y fue precisamente ese estado de justicia y de santidad original el que los ubica en un estado pleno de felicidad. Encontraremos a lo largo de este estudio algunas verdades expresadas muy hermosas, dignas de ser profundizadas, como esta. El dominio de la creación se realizaba ante todo dentro del hombre mismo, como un dominio de sí. Y estos dones con los que el hombre fue dotado en la creación lo hacían justo ante Dios. Otra verdad importante, dice: el hombre en su creación fue adornado de la gracia santificante que lo hacía hijo adoptivo de Dios. Pero lo más hermoso es cuando se dice que lo hizo heredero de la gloria del cielo y portador de su creador. El hombre fue creado para ser portador de su creador. Importante esa expresión. Y una tercera idea, para dar un inicio: en la creación del hombre no solo concurrió la voluntad de Dios, sino que Dios, concentrando en él todo su amor, una emanación de sí mismo salió de Dios hacia el hombre. Infundió una emanación de sí mismo en el hombre. Ya eso nos habla de la altura en la que Dios colocó al hombre. Y
que tal vez ni la hemos sabido valorar, porque recuperada en el bautismo no la hemos sabido conservar. Leamos algunos textos de la Sagrada Escritura que nos hablan de esta creación del hombre, pero muy especialmente de los dones con que Adán y Eva fueron adornados al ser creados. El Salmo 8, en sus versículos 6 y 7 nos dice: apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Le hiciste Señor de las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. Lo hizo Señor de las obras salidas de las manos de Dios. Cada palabra tiene un peso incalculable. Lo coronó de gloria y de esplendor. Inferior a un Dios le hiciste. En otras traducciones dice un poco menos que Dios nos hiciste. Señor de las obras de tus manos, todo fue puesto por ti bajo sus pies. Rey de la creación. Y el libro de la sabiduría, el capítulo 2, versículo 23. Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad. Le hizo imagen de su misma naturaleza. El hombre fue creado para vivir eternamente, para no ser corrompido. Fue creado para la incorruptibilidad. Dios le dio al hombre la imagen de su misma naturaleza divina. Todas esos fueron dones con los que el hombre fue creado. En esta lección contemplaremos la belleza, la altura, la grandeza con que fue creado el hombre. Por eso es una lección hermosa, porque es mirar nuestro origen, nuestro verdadero origen, lo que Dios quiso para nosotros desde el comienzo y que perdimos. En el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. Y bendíjolo Dios, y díjole Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dios es el creador del hombre. Dios es el dueño del hombre. Todo lo que hay en el hombre procede de Dios. El hombre no se hizo a sí mismo, ni el hombre a sí mismo determina su sexo. Todo eso es fruto de la voluntad de Dios para cada ser. Pero el hombre, pese a esa altura a la que fue creado, se deja engañar por el espíritu de la mentira y desde entonces empieza a mirar lo que dice Dios como contrario a la verdad, a contradecir lo de Dios.
Y ya lo vemos, después de Adán y Eva, Caín y Abel, y sigamos de ahí en adelante. ¿Qué está pasando ahora? Dicen que a veces las cosas hay que mirarlas de frente para poderlas dominar. No son los padres los que determinan cuándo van a tener un hijo, ¿no? La fecundación del ser en el vientre de la mujer depende de Dios. Él es el que hace que se unan las células. Porque Dios es el que directamente crea el alma de Dios, el alma del hombre en el momento de la concepción. Por esto mismo es que es pecado todas esas procedimientos artificiales de concepción, como la fecundación in vitro y tantas otras cosas, el alquiler de vientres y demás. Todo lo que ahora es terrible y que el hombre se ha querido ser dueño de lo que le corresponde solo a Dios. Y ha creado un desorden tremendo. Ahora, con la ideología de género, ya no son 2 sexos los que existen, sino 7. Y no sé si habrán aparecido más sexos. Porque el hombre se ha engañado por el demonio y sometiéndose al demonio se ha atrevido a contradecir los mandamientos de Dios, a ponerse él por encima de Dios, creando con eso un desorden tremendo. Y el hombre no se da cuenta que está siendo engañado, que se está haciendo daño a sí mismo. La masonería, que es la secta dirigida por el demonio, secta satánica, ¿qué es lo que busca? Destruir la familia, porque la célula de una sociedad es la familia. La familia es la que mantiene los valores cristianos, la fe, la moral. Pero para poder destruir eso en la sociedad, para poder destruir la ley de Dios en la sociedad, tienen que destruirla en la familia. ¿Y cómo la destruyen en la familia? Primero, o impidiendo que se formen familias, y entonces viene todo este desorden del homosexualismo, porque el homosexualismo y el matrimonio de homosexuales no te va a permitir crear familia. Sencillamente se unirán para satisfacerse carnalmente, pero no más. Ahí no puede haber familia. Dios es perfecto, hombre y mujer. Los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. La multiplicación del ser humano solo se da a través de la unión del hombre con la mujer, no más. Todo lo de que se sale de ahí es desorden, es tinieblas. Esto para que vamos comprendiendo hasta dónde hemos llegado. Y el problema es que ya en muchas partes ni de esto se puede hablar, porque ya es discriminación, ya es homofobia o xenofobia, como le llamen. Porque hasta eso, la palabra de Dios se ha hecho enemiga del hombre, porque dice la verdad, porque es la verdad. Y en las tinieblas el hombre no quiere la luz, porque la verdad es luz. En Génesis 2:25, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro.
todo en ellos era puro, natural, simple, porque todo en ellos era luz. Ya en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta estudiaremos cómo el hombre estaba vestido de luz. Así creó Dios al hombre vestido de luz, porque estaba inundado de verdad. Pasemos a los numerales del catecismo. En el numeral 375, la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esto fue declarado en el Concilio de Trento. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Es grande. Dios, el Santo de los Santos, crea al hombre para hacerlo partícipe de todo lo que Él es. Y lo hizo santo como Él es santo. Así fuimos creados. Por eso cuando Jesús dice en el Evangelio, sed santos, como mi Padre es santo, o como yo soy santo, es diciéndonos, tienen que volver al orden en el cual fueron creados. Porque fueron creados santos como nosotros somos santos. Y Dios nos dio su misma santidad. Santidad divina. Fuimos creados con una santidad divina. En el numeral 376, por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. Miren qué importante esto. El hombre fue creado santo por la participación de la santidad divina, de la vida divina. Y eso hacía que todas las dimensiones del hombre estuvieran fortalecidas, las interiores y las exteriores, su relación con la creación, su relación con sus semejantes, su relación consigo mismo, la dimensión espiritual, la dimensión fisiológica, corporal, todo en el hombre estaba fortalecido. Pero había una condición: mientras permaneciese en la intimidad divina. ¿Y qué era lo que iba a hacer que permaneciera en la intimidad divina? La unión de su voluntad con la de Dios. Mientras permaneciese en esa intimidad, el hombre no debía ni sufrir ni morir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado de justicia original. Una perfecta armonía. Luego Dios no creó el sufrimiento. Dios no creó la muerte, eso no existía. Ni quiso Dios que existiera. No estaba en los planes de Dios. En el numeral 377, el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. Era lo más importante. El hombre era dueño de sí mismo. El hombre estaba íntegro,
ordenado en todo su ser, porque estaba libre de la triple concupiscencia. ¿Cuál es la triple concupiscencia? Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y olvidé la tercera. Bueno, de todas maneras es la ambición de tener, de poder y de placer. Esa concupiscencia lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. La soberbia de la vida es la tercera, ya la recordé. Placeres de los sentidos, concupiscencia de la carne. Apetencia de los bienes terrenos, concupiscencia de los ojos. Afirmación de sí contra los imperativos de la razón, esa es la soberbia de la vida. El hombre estaba libre de eso, nada de eso iba a existir en el hombre. Y en el numeral 384, ahorita estamos viendo, pudiéramos decir, la belleza del hombre, ¿sí? La joya, esa joya que coronó la creación, el hombre, la creación del hombre. En el numeral 384, la revelación nos da a conocer el estado de santidad y de justicia originales del hombre y la mujer antes del pecado. De su amistad con Dios nacía la felicidad de su existencia en el paraíso. Y esta es una verdad que está latente. De la relación que tenga el hombre con Dios depende la felicidad de él en esta tierra. Porque solo Dios hace feliz al hombre, solo Dios puede llenar y satisfacer el corazón del hombre. Como dice San Agustín, mi corazón fue creado para ti y no tiene sosiego hasta que no descanse en ti. Creo que le di la cita, perdón. Esto, del Catecismo Mayor 158, y ahora continuamos con la enseñanza del Papa San Juan Pablo II. ¿Qué nos dice el Papa? Es un texto que tiene varios párrafos, pero muy interesante. Vamos a estudiarlo. Dice, el libro del Génesis relata la bondad originaria de todo lo creado y de modo especial la bondad del hombre. En esto se basa la verdad de fe enseñada por la Iglesia sobre la inocencia original del hombre, sobre su justicia original, como se deduce de la descripción que el Génesis hace del hombre salido de las manos de Dios y que vive en total familiaridad con Él. Estos dos puntos son importantes para nosotros contemplar la vida del hombre antes del pecado. El hombre salió de las manos de Dios, no del mono, no de la evolución de determinado animal, no. Salió de las manos de Dios. Y Dios le infunde su espíritu. Es Dios. No es el mono, ni es el evolucionismo, ni es nada de eso. Y vive en total familiaridad con Dios. Total familiaridad. O sea, en una vida de familia con la Santísima Trinidad. El hombre entraba a formar parte de la familia trinitaria, en sus relaciones, en sus comunicaciones, en todo.
total familiaridad con Dios. Esa expresión dice mucho. Y manda el Papa a confrontar el Génesis 2, 8, 25. Vamos a hacerlo para que nos quede bien completa. Génesis 2, 8, 25. Dice así: luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en 4 brazos. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras de él morirás sin remedio. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Vivían en total familiaridad con Dios. Dios pues ve que el hombre no es bueno que esté solo y llama al hombre para que le ponga nombre a todos los animales y luego lo hace dormir para sacar de él su compañera, que es Eva. Es hermoso ese relato. También el libro del Eclesiastés dice que Dios hizo recto al hombre. Si el Concilio de Trento enseña que el primer Adán perdió la santidad y la justicia en la que había sido constituido, esto quiere decir que antes del pecado el hombre poseía la gracia santificante con todos los dones sobrenaturales que hacen al hombre justo ante Dios. Miren que nos habla de todos los dones sobrenaturales, los poseía el hombre, no algunos, no muchos, no ciertos, no todos. Con expresión sintética, dice el Papa, todo esto se puede expresar diciendo que al principio el hombre vivía en amistad con Dios. ¿Qué significa vivir en amistad con Dios? En una relación continua con Dios. Todo lo de Dios al hombre le complacía, le alegraba, lo llenaba de paz. Era su interlocutor. El estado del hombre antes del pecado se presentaba como una condición de perfección original, expresada en cierto modo en la imagen del paraíso. ¿Qué es un paraíso? Cuando uno emplea ese término, no, es que allá eso es un paraíso. Cuando uno va a un lugar hermoso, donde pasó uno delicioso, dice, no, eso es un paraíso. Paraíso es precisamente ese como estado de plenitud, de felicidad. Continúa el Papa diciendo, si nos preguntamos cuál era la fuente de dicha perfección, la respuesta es que ésta se hallaba sobre todo en la amistad con Dios mediante la gracia santificante y en aquellos dones llamados en el lenguaje teológico preternaturales. Se llaman preternaturales los dones con que fueron adornados Adán y Eva en la creación. Dones que el hombre perdió por el pecado. Gracias a estos dones divinos, el hombre que estaba unido en amistad y armonía con su principio, que es Dios,
Poseía y mantenía en sí mismo el equilibrio interior. No sentía angustia ante la perspectiva de la decadencia y de la muerte, ¿no? Porque no había enfermedad, no iba a morir, fue creado incorruptible. El dominio sobre el mundo que Dios le había dado al hombre desde el principio se realizaba ante todo en el mismo hombre, como dominio de sí mismo. Y con este autodominio y equilibrio se poseía la integridad de la existencia. ¿Qué significa la integridad de la existencia? El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser. No, nada le iba a producir estrés, el trabajo no le iba a producir cansancio, las relaciones con sus semejantes no iban a estar llenas de celos, de envidias, de antipatías o simpatías, no, todo era equilibrado. Ya que se hallaba libre de la triple concupiscencia que lo doblega ante los placeres de los sentidos, la concupiscencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí mismo contra los dictámenes de la razón, o sea, el egoísmo, porque ¿a qué nos lleva la soberbia de la vida? A que la razón te dice, esto no está bien, pero como a ti te gusta, como tú lo quieres hacer, cosas tan sencillas como uno se pone a ver la noticia y dice, pero por Dios, hacen las aceras. ¿Para qué son las aceras? Para que caminen los transeúntes. Y está la vía de carros, motos y bicicletas. Pero sin embargo, el hombre, contra los dictámenes de la razón, se le antoja transitar por las aceras y se sube a las aceras. Y no le importa los transeúntes. Eso es hacer algo, pero ¿qué lo lleva a eso? La afirmación de sí mismo, el egoísmo, la soberbia, no le importa la ley, él hace lo que le parece. Así estamos. Y ese es uno de los tantos ejemplos. Que en nosotros no hay una coordinación entre la razón y la actuación. Se ven tantos actos que están fuera de lo razonable, fuera de lo lógico. Pero ¿qué lleva al hombre a hacer las cosas fuera de lo lógico? El egoísmo, la pasión, la ira, el orgullo. Hoy pensaba, hay tremenda polémica por las corridas de toro y la ley para que no maltraten al toro. Y yo pienso, Dios mío, pero apoyan el aborto. Y hay leyes que legalizan el aborto. ¿Les duele un animal que de suyo lo matan? Porque comemos carne de res, porque matan las vacas. Y les duele que maltraten a un toro, pero no les duele lo que sufre un niño en el vientre de su madre en un aborto provocado. No les duele, eso no duele. Para eso no hay protestas, ni hay marchas, sino leyes que lo imponen. Son cosas irrazonables, fuera de lo lógico. Pero el hombre se enceguece por esta concupiscencia que dejó en nosotros el pecado original. La afirmación de sí mismo contra los dictámenes de la razón. Así está el hombre hoy en día. Por ello también había orden en la relación con el otro.
en aquella comunión e intimidad que hace felices. Entre el hombre y la mujer iba a haber un verdadero amor, un amor puro, un amor permanente, un amor que no iba a estar ni a sufrir ruptura por el egoísmo, por los celos, por la soberbia. Nada de eso iba a romper ese amor entre el hombre y la mujer. Así fue la relación inicial entre el hombre y la mujer, Adán y Eva, primera pareja y también primer núcleo de la sociedad humana, primer núcleo familiar. Desde este punto de vista resulta muy elocuente aquella breve frase del Génesis: estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, sin avergonzarse de ello. No había malicia, no había impureza, no había lujuria, nada de eso existía. En los escritos de Luisa Picarreta, en el volumen 18 de agosto 9 de 1925, Jesús nos va a hablar aquí de ese momento porque Jesús se complace, es feliz que nosotros vayamos a contemplar ese momento en que fuimos creados. Dice, al crear al hombre, no solo concurrió nuestra voluntad, sino que una emanación salió de nuestro seno. Era una parte de nosotros mismos lo que infundíamos en él. ¡Qué grandeza! Por eso lo creamos libre de voluntad, para que creciera siempre en belleza, en sabiduría y en virtud. ¿Qué nos recuerda esto? Lo que Jesús sí hizo, que Adán no hizo, pero Jesús sí hizo. ¿Qué dice el Evangelio? Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Cuando habla de belleza, pues ya él era bello. Al crecer en edad, crecía en belleza, la belleza del bebé, la belleza del niño, la belleza del joven, la belleza del adulto, belleza interior y exterior. Sabiduría y gracia, que es la virtud. A semejanza nuestra, continúa Jesús, él podía multiplicar sus bienes y sus gracias. Todo nuestro amor estaba concentrado en el hombre. Por eso pusimos toda la creación a su disposición. Y como si todo lo que fue creado para él no bastara a nuestro amor, para custodiar este libre albedrío, le dimos el don más grande que superó todos los demás dones. ¿Cuál es? Le dimos nuestra voluntad como preservativo, como antídoto, como preventivo de ese libre albedrío. ¿Para qué? Para ayudar a su voluntad libre. Así que nuestra voluntad se puso a disposición del hombre para darle todas las ayudas que el hombre necesitara. Así que nuestra voluntad le fue dada como vida primaria y acto primero de todas sus obras. Vida primaria, acto primero. Debiendo el crecer en gracia y belleza, tenía necesidad de una voluntad suprema que no solo hiciera compañía a su voluntad humana, sino que supliera al obrar de la criatura. Porque al suplirla, le iba comunicando su belleza, su virtud, su sabiduría. Fuimos creados con una voluntad humana para mantenerla unida a la voluntad divina y así poder conservar todos esos dones
naturales y preternaturales y sobrenaturales con los que el hombre fue enriquecido. Que Dios no solo se contentó con darnos todo eso, sino que nos dio su voluntad para proteger toda esa riqueza que había puesto en el hombre. El volumen 18 de noviembre 12 de 1925. Dice: Adán fue constituido cabeza de todas las generaciones, y siendo él la cabeza, era necesario que poseyera los gérmenes para poder darle a los demás lo necesario para el desarrollo de la vida humana. Así como a un papá le entregan todos los bienes, pero no solo son de él, son de su familia. Y él es el encargado de repartir. Así hizo Dios con Adán y Eva. Le dio a ellos todo la riqueza que ellos nos tenían que transmitir. Luego, en la medida de la buena voluntad de las generaciones siguientes y de la capacidad y aplicación que han hecho de estos gérmenes, han sido desarrollados, comprendidos y mayormente conocidos. Sin embargo, Adán los tenía todos en sí mismo, todos. Lo que los santos, grandes santos, han tenido de extraordinarios: visiones, bilocaciones, poderes, grandes poderes que han tenido los santos, han hecho milagros, han estado en 5 lugares al mismo tiempo. El Padre Pío hablaba todos los idiomas o los entendía, podía leer las conciencias, y así se daba cuenta quién se iba a confesar, estaba bien preparado o no para la confesión. Esos dones que a lo largo de las generaciones Dios ha ido dando como de a poquito, en Adán y Eva estaban todos. Se puede decir que todo viene de Él, todo viene de ellos. Al ser creado por Dios fue dotado de todas las ciencias. Lo que los demás aprenden con tantas fatigas, Él lo poseía como don en modo sorprendente. Así que poseía el conocimiento de todas las cosas de esta tierra. Tenía la ciencia de todas las plantas, de todas las hierbas, la virtud que cada una de ellas contenía. Tenía la ciencia de todas las especies animales y de cómo debía usar de ellos. Tenía la ciencia de la música, del canto, de la escritura, de la medicina, en fin, de todo. Y si las generaciones poseen cada una su ciencia especial, Adán las poseía todas. Que el premio Nobel de la física que descubrió tal ley, en Adán y Eva eso era normal. Que tal médico descubrió el remedio para tal, en Adán y Eva ya lo sabía por naturaleza. Porque sabía en cada animal qué propiedades tenían, qué cualidades, qué bienes había puesto Dios en ese animal para él. Porque todo lo creó Dios para beneficio del hombre. Y cómo debía usar de esos bienes. No solo conocía los bienes, sino cómo debía usarlos, cómo debía utilizarlos. En qué momento y de qué manera. Pero ¿cuál es el dolor de Dios? Porque algunos hombres han sido dotados de gran sabiduría, pero dolorosamente hoy la están utilizando para mal. Todo este plan de ser capaces de crear una arma biológica, eso es emplear la inteligencia para el mal.
para disminuir la población mundial. ¿Quiénes son ellos para determinar qué tanta población mundial debe haber o no, si Dios es el dueño de todo y todo lo tiene perfectamente equilibrado? Pero el hombre soberbio ha querido quitarle el puesto a Dios. Pero Dios es Dios. Él espera, es paciente, lleno de misericordia, pero es justo. Y llegará el momento en que ejercitará justicia cuando ya el mal del hombre llegue al extremo, pues se agote. Continuamos en el volumen 19 de marzo 9 de 1926. Dice, al crear al hombre, nuestro amor fue tanto por él que sobrepasó todo el amor que tuvimos en la creación. Imagínense. En Dios, el hombre sobrepasó todo el amor que Dios puso en la creación. Ese amor en el hombre se superó en medida, dicho por el mismo Dios. Lo dotamos de inteligencia, memoria y voluntad. Pusimos nuestra voluntad en la suya, para que como en un banco la multiplicara y la centuplicara, no para provecho nuestro, pues no teníamos necesidad, sino para su bien, para que no quedara como las demás cosas creadas, sino que creciera siempre, siempre, en gloria, en riquezas, en amor y en semejanza con su Creador. Y para hacer que Él pudiera encontrar todas las ayudas posibles e imaginables, pusimos a su disposición nuestra voluntad, para que obrara el bien con nuestra misma potencia. Qué hermoso. Para que creciera y adquiriera la semejanza que quería con su Creador. Para eso nos dio su voluntad, para que hiciéramos el bien con la potencia de un Dios, para que adquiriéramos la semejanza de Dios. Nuestro amor al crear al hombre puso nuestras cosas en el pequeño cerco de la voluntad humana, como en un banco. ¿Para qué lleva uno al banco las cosas? Para que produzca, ¿verdad? Y crezca. Uno no lleva al banco la plata nomás para que se la guarden ahí, no, para ponerla a producir. Y Dios puso su voluntad en nuestra voluntad humana para que produjera. Por eso dice, la puso como en un banco. Nuestra belleza, sabiduría, santidad, amor, todo lo de Dios. Y nuestra voluntad, que debía ser la guía y el actor de su obrar, para que no solo lo hiciera crecer a nuestra semejanza, sino que le diera la forma de un pequeño Dios. Un pequeño Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios, como lo dice el Catecismo. El volumen 21 de mayo 8 de 1927. Así fue el estado de Adán antes de sustraerse de la divina voluntad. La divina voluntad le fue dada por su Creador como el don más grande, porque contenía todos los bienes en uno. En la voluntad de Dios estaban todos los bienes. Él la poseía, la dominaba y se hacía regidor de esta voluntad divina, porque Dios mismo le había dado el derecho de dominarla. Por lo tanto, era dueño de la fuerza, de la luz, de la santidad y de la felicidad de este eterno fiat. Es que esto es grande. Dios le da al hombre su voluntad para que el hombre dominara la voluntad de Dios con su misma voluntad. Y le hizo dueño de la fuerza divina, de la luz divina, de la santidad divina, de la felicidad divina,
y del eterno fiat. Nos dio todo. Y en el volumen 27 de enero 2 de 1930 dice: la creación del hombre fue un acto de mi voluntad. ¿Y qué cosa no encerró en la pequeña circunferencia del hombre? Inteligencia, ojos, oídos, boca, palabra, corazón y hasta nuestra semejanza, por la que lo hacíamos portador de su creador. Y esto es otra expresión hermosa. El hombre fue creado para ser portador de su creador, para dejar que Dios morara en él y él llevar siempre consigo a Dios como una custodia. ¿Qué es una custodia? Una portadora de Dios. ¿Qué es una hostia consagrada? Una portadora de Dios. El hombre fue creado para ser portador de Dios. ¿Cuántos prodigios no encierra? Y no solo eso, sino que le fue puesta a su alrededor toda la creación para servirlo, como si un primer acto de nuestro fiat hecho en la creación quisiera servir al segundo acto hecho al crear al hombre. ¿Qué nos dice Dios aquí? Creó la creación para que la creación sirviera al hombre. Dios, al crear el universo, hizo un servicio al hombre, porque el universo debía servir al hombre. Como quien dice, nos hizo un doble servicio. Él lo dice aquí. Un primer acto de nuestro fiat hecho en la creación. Con ese primer acto Dios quiso servir al segundo acto hecho al crear al hombre. Dios empleó su omnipotencia, su sabiduría para crearnos. ¿Y por qué nos creó? Por amor. Nos creó para amarnos. Nos creó para hacernos felices como Él es feliz. Nos creó para llevarnos a ser felices con Él toda la eternidad. Pudimos no haber existido, pero existimos. Nuestra existencia es fruto de su amor, de su predilección. En el volumen 30 de mayo 22 de 1932. Adán, en el principio de su creación, junto con el don de nuestra divina voluntad, poseía el don de la ciencia infusa, de modo que conocía con claridad nuestras verdades divinas. Nos había hablado de que el hombre poseía todas las ciencias, pero también se le concedió esa ciencia de lo divino. Nada que ver una teología, nada que ver una filosofía. El hombre poseía la ciencia infusa que lo llevaba a conocer con claridad las verdades divinas. Y no solo esto, dice Jesús, sino todas las virtudes benéficas que poseían todas las cosas creadas para bien de la criatura, desde la cosa más grande hasta el más pequeño hilo de hierba. Podía penetrar en los bienes íntimos que posee cada cosa creada. Que un hilo de hierba, y el hombre podía conocer las virtudes benéficas de ese hilo de hierba. Y de ahí para adelante todo lo creado. Dios mío, a qué grandeza nos colocó Dios al crearnos. Si nosotros no contemplamos esto, no sabemos lo terrible
que fue el pecado mortal, el pecado original. Todo lo que perdimos. Por eso Adán y Eva lloraron toda la vida mientras estuvieron aquí en la tierra, de arrepentimiento, porque ellos sí supieron lo que perdieron por desobedecer a Dios. En el próximo taller continuamos para ya hablar más específicamente de estos dones naturales y preternaturales y comprender, porque mientras más comprendamos este origen nuestro, más agradeceremos a Dios, más entenderemos la grandeza y dignidad del hombre y más anhelaremos volver a ese puesto, a ese fin y a ese origen que perdimos. Vamos a terminar con un acto de agradecimiento a Dios. En fe, vámonos a ese momento en que cada uno de nosotros fue creado en el tiempo, porque en Dios hemos estado desde siempre, pero en un momento dado aparecimos en el tiempo, en el seno de nuestra madre, para darle gracias a Dios. Por habernos llamado. Gracias, Señor, por habernos llamado para que participáramos de su felicidad, de tu felicidad eterna. Por habernos creado para estar contigo eternamente, para darnos todo lo que tú eres, para hacernos portadores de ti. Y para reconocer, Señor, tu soberanía, tu grandeza, queremos pedirte con Jesús, con su misma voluntad, con su mismo amor, con su misma voz, que vengas a reinar plenamente en todo nuestro ser, en todos los hombres, en la tierra entera, y así recibas la gloria y la gratitud que mereces recibir de parte de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.